La vida cristiana no es fácil. Implica una batalla espiritual de proporciones cósmicas. El crecimiento en Cristo no es fácil y tenemos que saber desde el principio que nos espera una lucha, y no solo una lucha, sino la lucha de nuestras vidas y la lucha por nuestras vidas y la lucha que dura toda nuestra vida. Bienvenido a Renovando tu Mente con el Dr. R.C. Sproul. Hoy iniciamos una edificante serie de enseñanza de 12 lecciones titulada Formando un carácter cristiano. En esta serie el Dr. Sproul examina las cualidades que deben estar presentes en todo cristiano y el poder transformador que estas características evidencian. Recuerda visitar nuestra página web renovandotumente.org, donde podrás solicitar gratuitamente la guía de estudio de esta nueva serie. ¿Estás luchando contra el pecado? ¿No estás satisfecho con el lugar donde te encuentras en tu proceso de santificación? ¿Te frustras al ver que no avanzas en tu crecimiento espiritual? Acompáñame al salón de clases a escuchar al Dr. R.C. Sproul mientras nos enseña sobre la realidad de lo que requiere el verdadero crecimiento en Cristo y lo que se interpone en su camino. En esta serie de clases vamos a considerar el tema de la formación de un carácter cristiano, enfocando nuestra atención en los pasos prácticos que podemos tomar a fin de crecer espiritualmente. Al leer el Nuevo Testamento me di cuenta de que no estaba llamado al infantilismo, sino que estaba llamado a la madurez, a crecer en la plenitud de Cristo. Estoy seguro de que esa es la experiencia de todo cristiano. Entonces me preocupé, al igual que estoy seguro de que ustedes están preocupados con todo este tema del crecimiento espiritual. Y miré a los maestros, a los mentores, a los libros, a la Biblia misma, en busca de formas de avanzar en mi vida cristiana. Y de nuevo, tuve que ajustar algunas de mis expectativas al inicio porque comencé con tanto entusiasmo, con tanta emoción. Estaba en la cima de la montaña de la experiencia y simplemente asumí que me movería rápidamente de fe en fe, de fuerza en fuerza, de gracia en gracia, de gloria en gloria, sin ningún obstáculo en el camino que pudiera arrojarme al pantano del desaliento u otras cosas, como escribió John Bunyan en El progreso del peregrino. También llegué a lamentar la prédica que escuchaba de los evangelistas simplistas que se levantaban y hacían promesas brillantes a la congregación diciendo: vengan a Jesús y todos sus problemas serán resueltos. Ya sabes, prueba a Jesús, vuélvete a Jesús, todas estas cosas simples. Realmente lo que aprendí muy rápido fue que llegar a ser cristiano trajo una nueva dimensión de complicación a mi vida que nunca antes había experimentado. En un sentido muy real, la vida se complicó cuando me vestí de Cristo, porque ahora me daba cuenta de que esto era algo serio. Y ahora tenía una conciencia y un nuevo estándar de excelencia que incluso con mi propia capacidad para el autoengaño y mi propia habilidad para resistir el poder convincente del Espíritu Santo, todavía podía ver la enorme brecha que existía entre donde estaba y donde estaba llamado a estar en Cristo. Ahora estoy feliz de decirles que luego de 25 años en el reino de Dios, esa brecha ha sido eliminada, desapareció por completo de mi vida, porque ahora la he alcanzado. ¡No! Pero ese es uno de los problemas de la santificación. Nuestros padres reformados nos enseñaron que una de las marcas de una espiritualidad en crecimiento es una mayor conciencia de nuestra propia condición caída. De modo que la complicación se vuelve más intensa en un sentido, en vez de disminuir, y puede ser una experiencia muy frustrante, según vemos, en comparación con lo mucho que queda por hacer en nuestras vidas y lo poco que parece que hemos avanzado.
No quiero comenzar nuestra serie con pesimismo, pero hay un cierto sentido en el que no sé por dónde más empezar, porque no sería cierto de mi parte sugerir que el crecimiento en la vida cristiana viene fácilmente o descansando y sentándose y dejando que la naturaleza siga su curso. Si la naturaleza siguiera su curso en la vida cristiana, el cristiano, si es verdaderamente un cristiano, ciertamente no dejará que la naturaleza siga su curso, pero si por casualidad o si por teoría se permitiera que la naturaleza siguiera su curso en la vida de un cristiano recién nacido, el poder espiritual de ese cristiano se atrofiaría en 5 minutos o menos. Y es algo destructivo que oímos predicar por todas partes con una mentalidad de credulismo fácil que sugiere bajo la rúbrica de lo que se llama quietismo, que dice, todo lo que tienes que hacer es lanzarte a los brazos de Jesús, estate quieto y deja obrar a Dios, siéntate y deja que Dios obre, porque no promete Dios que si ha comenzado una buena obra en ti, la terminará. ¿No dice Dios también que debemos ocuparnos en nuestra salvación con temor y temblor, porque Dios está obrando en nosotros tanto el querer como el hacer por su buena voluntad? Sí, la Biblia nos enseña esas cosas y hay innumerables momentos en el Antiguo Testamento donde Dios le dice al pueblo de Israel que esté quieto. Pórtate bien, Moisés, solo estate quieto. Me encargaré del faraón y de los egipcios ahora mismo. Solo tienes que levantar la mano, es todo lo que quiero que hagas. Yo me encargo de los enemigos. Hay ocasiones en que Cristo dice a sus apóstoles, esperen un momento, quédense. Después de que el Espíritu Santo venga sobre ustedes, los liberaré para que actúen. Hay momentos para esperar en el Señor. Pero el énfasis básico del llamado del Nuevo Testamento a la santificación, al crecimiento en Cristo, es un énfasis en la lucha disciplinada. El crecimiento en Cristo no es fácil. Y tenemos que saber desde el principio que nos espera una lucha, y no solo una lucha, sino la lucha de nuestras vidas y la lucha por nuestras vidas y la lucha que dura toda nuestra vida. Por eso quiero comenzar esta sesión aclarando para que podamos entender, incluso si eres un nuevo creyente que necesitas saber esto al empezar, si has estado en el reino de Dios por mucho tiempo, no te hará daño refrescarlo y recordarlo una vez más. Lutero lo dijo de esta manera, que los 3 principales obstáculos para el crecimiento cristiano son el mundo, la carne y el diablo. ¿Cuántos de ustedes han escuchado esa expresión alguna vez? ¿Ven? Es conocida, casi todos, el mundo, la carne y el diablo. ¿Lo has pensado alguna vez? ¿Alguna vez has pensado en cómo el mundo se levanta como un obstáculo para tu crecimiento espiritual? ¿Cómo la carne se levanta como un obstáculo para tu crecimiento espiritual? ¿O cómo el diablo se levanta como un obstáculo para tu crecimiento espiritual? Decimos que Adolfo Hitler estuvo a punto de conquistar el mundo en este siglo, de no ser por un error fatal y estratégico que cometió. Y fue al dividir sus fuerzas para llevar a cabo la guerra en 2 frentes, en el este y en el oeste, siendo presa de la más antigua de todas las máximas militares: divide y vencerás. Pero debemos tener una guerra no en 2 frentes, sino en 3. Y por lo tanto suponer que la victoria es fácil cuando la guerra es tan profusa es cometer un error espantoso. Así que es una guerra triple: el mundo, la carne y el diablo. Abraham Kuyper, el ex primer ministro de los Países Bajos y el gran líder teológico de su época, el fundador de la Universidad Libre, tradujo los conceptos de Lutero de otra manera. Él dijo, realmente con lo que el cristiano tiene que luchar es con la naturaleza caída que nos rodea. La caída de la naturaleza misma, la caída de nuestra propia humanidad y la caída de los seres espirituales que son llamados ángeles. Naturaleza caída, hombre caído, ángeles caídos. No es más que lo mismo que dijo Lutero: el mundo, la carne y el diablo. Ahora veamos brevemente algunas de las formas en que estas 3 dimensiones, el mundo, la carne y el diablo, traen los obstáculos al crecimiento de los cuales debemos estar conscientes. En primera instancia está el mundo. La semana pasada estaba hablando con un amigo, un compañero de trabajo cristiano que estaba pasando por algunas pruebas y luchas en su propia vida.
Y estábamos hablando de eso y le dije, ¿sabes que como cristiano, en última instancia, debo ser optimista? Estamos llamados a ser más que vencedores porque mayor es ese poder que está en nosotros que el que está en el mundo. Pero al mismo tiempo no puedo mirar mi vida ni este mundo a través de lentes color de rosa. Hay un sentido real en el que, como nos enseña la Biblia, la vida está llena de pesares. Y parece no haber fin a los problemas del hombre en este planeta. Y podríamos buscar filosófica y teológicamente la raíz de ese hecho. Y no tenemos que ir muy lejos, ¿verdad? Sabemos, por ejemplo, que la naturaleza misma está caída, que se hundió en la ruina junto con la caída del hombre que fue creado para tener dominio sobre la tierra. Y que la tierra misma experimenta la maldición que está sobre el pecado. Es decir, desde el comienzo mismo del Antiguo Testamento se nos dice que el trabajo del hombre ahora tomará una dimensión de lucha, que donde plante flores tendrá que lidiar con espinas y zarzas, que la propagación misma de la raza será resistida por la naturaleza a través de la imposición de un dolor increíble que acompaña a la maternidad. El mundo es un lugar hermoso. Es el mundo de mi Padre. Es un lugar de gloriosa majestad que refleja la gloria invisible de Dios mismo. Y sin embargo, al mismo tiempo tenemos que enfrentar la realidad del hecho serio de que el mundo allá afuera también es un lugar de terror, donde la muerte, la destrucción, la enfermedad y la violencia acechan, listas para atacar en cualquier momento. Pensamos que nuestra sofisticada era de la tecnología ha dominado la naturaleza. No lo ha hecho. La naturaleza todavía se nos resiste. De cierto modo, la naturaleza nos odia, se rebela contra nosotros porque es por nuestra culpa que el mundo se ha hundido en la ruina. Y el Nuevo Testamento nos dice que todo el orden creado gime a una con dolores de parto, usando la imagen del nacimiento, esperando el día de la redención. Pero detrás de la naturaleza misma no tiene poder en sí misma. La naturaleza es una criatura, ¿no es así? Y sobre la naturaleza está el Dios de la creación. Y esto puede ser difícil de entender para el nuevo cristiano. Pero Dios ha querido que la naturaleza resista al hombre hasta el momento final de la consumación de la redención de este mundo. Eso no significa que debemos rendirnos a ella. Se supone que debemos continuar buscando cumplir con el mandato de la creación de tener dominio sobre la tierra, hacer que nuestra tierra sea segura, conquistar la enfermedad y el hambre y todo lo demás que hacemos a través de la iniciativa moderna. Pero hay un sentido en el que Dios ha designado a la naturaleza para que luche con nosotros. Y eso también es para nuestra santificación. Luchamos contra la muerte, contra la enfermedad y muchas otras cosas. Pero el crecimiento de la vida espiritual no solo implica una guerra con las fuerzas de la naturaleza que son impersonales, sino que quizás aún más lamentable es nuestra lucha con la caída de la humanidad. Los periódicos están llenos de historias de guerra y de amenazas de guerras aún peores que pueden sobrevenirnos. El hombre del siglo XX vive con una espada de Damocles nuclear sobre su cabeza, preocupándose por si sobrevivirá una generación más, sabiendo que la guerra, el odio del hombre hacia el hombre y la violencia que se deriva de ella puede destruirnos. Pero no solo tenemos que verlo en el apogeo de la guerra, sino que las mismas cosas que contribuyen a la guerra tienen lugar en una escala mucho menor todos los días a nivel de las relaciones interpersonales. ¿Cuánto ha sido lastimada o herida tu vida por la ira, la hostilidad o la insensibilidad de otra persona? Dios está profundamente preocupado por eso. El gran mandamiento no es simplemente amar a Dios, sino amarnos los unos a los otros. Y a medida que crecemos en gracia, estamos llamados a crecer en esa dirección del establecimiento de relaciones humanas que sean completas, en lugar de fracturadas,
que sean edificantes en lugar de destructivas. Es difícil crecer espiritualmente cuando estás lejos de tu esposo, de tu esposa o de tus padres. Pero el problema de la caída de la naturaleza humana no es el único problema para mi crecimiento espiritual, dado que tengo que vivir en compañía de personas que son hostiles hacia mi crecimiento espiritual, que desean que fracase, que se regocijan cuando tropiezo, sino que el mayor enemigo de mi propio crecimiento espiritual es ¿quién? Yo. Ustedes han escuchado la frase que dice, tú eres tu peor enemigo, y nosotros deberíamos agregarle, ¿y qué oponente tan formidable? ¿Quién conoce tus debilidades mejor que tú mismo? ¿Quién sabe dónde atacarte interiormente mejor que tú mismo? Entonces, hablamos de la guerra que se lleva a cabo, como dice el apóstol Pablo, entre la carne y el espíritu, que no es entre el cuerpo y el alma. Eso está entre la disposición del corazón del viejo hombre. Esos son tus deseos pre-regenerados. Cuando llegas a Cristo, no eres limpiado instantáneamente del pecado o sanado del deseo y la disposición a pecar. Ese viejo hombre está luchando a muerte ahora con el nuevo hombre que ha sido vivificado dentro de ti por el Espíritu Santo. Un hombre lo expresó de esta manera, que una vida cristiana es como un pollo al que le cortan la cabeza. ¿Alguna vez has visto a un pollo con la cabeza cortada o has oído de lo que pasa cuando al pollo le cortan la cabeza? Cortan la cabeza del pollo y ¿qué hace? ¿Se cae? ¿Da un par de aleteos y se muere? No, los músculos involuntarios, ese pollo empieza a correr por todo el corral sin cabeza, sangre por todas partes, es un desastre. Crea todo tipo de caos y todo tipo de destrucción para todos los propósitos prácticos. Ese pollo está muerto, todo el mundo lo sabe, excepto el pollo. Y eso es lo que sucede en tu regeneración. Una vez que eres cristiano, el viejo hombre, en un sentido muy real, ahora cae bajo la sentencia de muerte, ha sido condenado a muerte, pero su muerte no es instantánea. Muere a diario. ¡Ah! Pero el graznido que emite antes de sucumbir finalmente va a luchar y resistir contra ese principio recién nacido en ustedes todos sus días. Y justo cuando piensan que han dominado el poder de la carne, es cuando se manifiesta en su fuerza más destructiva. Por eso debemos entender que en lo que estamos involucrados no es solo un asunto de disciplina, es guerra. Hay un sentido en el que la capacidad de cualquier mal, casi cualquier mal imaginable, todavía existe en tu corazón. ¿Los cristianos son capaces de asesinar? ¿David lo hizo? ¿Son capaces de cometer adulterio? ¿Son capaces de cometer blasfemia? ¿Son capaces de calumniar? ¿Son capaces de robar? ¿De qué no son capaces? Muy pocas cosas. Esperamos que si una persona está verdaderamente en Cristo, no va a caer final y completamente, pero la terrible realidad del poder permanente del pecado en la vida del cristiano está en cada página de las Sagradas Escrituras, para que nunca podamos decir que lo hemos logrado en este mundo. Ahora, el peligro es que, en especial para aquellos de ustedes que están en posiciones de liderazgo cristiano en el ministerio de un tipo u otro, o ancianos entre el pueblo de Dios, personas que han sido cristianas durante 20 o 30 años, el resto de la gente los mira a ustedes y dicen, aquí hay una persona de gran poder espiritual y vitalidad, y eso puede ser cierto en comparación con donde están. Pero he dicho varias veces que la diferencia entre tú, en tu crecimiento espiritual, y Adolfo Hitler es insignificante si comparas la diferencia entre tú y Jesús. Y estás a un minuto de la traición de Pedro, de la traición de Judas. Recordamos la advertencia de Cristo a Simón Pedro. Simón, Simón, Satanás quiere zarandearlos como a trigo. Y esto me lleva al tercer enemigo, el diablo. Lo digo a riesgo de ser ridiculizado en estos tiempos, cuando consideramos en este mundo de comprensión científica que ya no es sofisticado creer en el diablo.
De hecho, durante años y años y años, la idea de Satanás fue descartada, no solo de la mentalidad pagana, sino también de la iglesia. Vino a través de un renacimiento en la cultura del mundo occidental en los años 70, con la reintroducción de la preocupación por el ocultismo. Y me parece que si Satanás va a salirse con la suya, va a tratar de engañarlos de una forma u otra, ya sea convenciéndolos de que él no existe, que es su forma más efectiva, porque así ¿quién estará en guardia y quién se preocupará por algo que no existe? O para que la gente se preocupe tanto por él, que ya es la principal estrella de la atracción. Solo quiero decir esto, se me acabó el tiempo, acerca de Satanás. En la mente de Cristo y en la enseñanza de Jesús, Satanás se nos comunica como una realidad potente. No como Dios, no es omnipotente, es una criatura, no puede estar en más de un lugar al mismo tiempo, pero tiene legiones de ángeles caídos a sus órdenes para lanzar sobre ti lo que Lutero llamó anfectum, el asalto desenfrenado, un intento de calumniarte, de corromperte, de tentarte, de llevarte a la ruina. ¿Por qué crees que tu Señor, cuando enseñó a sus discípulos a orar, dijo, cuando ores, ora por estas cosas? Y en esa lista estaba incluido, no nos dejes caer en tentación. Es decir, no nos permitas vagar en el lugar donde somos tentados. Seamos como Job, pongámonos detrás de la valla, que Dios nos ponga una valla para que no quedemos expuestos y vulnerables a los ataques del enemigo. No nos dejes caer en tentación, sino líbranos del mal. Esa es una mala traducción. La mayoría de ustedes saben que creo que liberarnos del mal sugiere que deberíamos ser alejados del poder del mal sin nombre, sin rostro, amorfo, que está como colgando en las nubes en alguna parte. Si ese fuera el caso, la palabra estaría en el género neutro, pero no lo está. Está en masculino y la traducción literal de eso es líbranos del maligno, poneros, que es claramente en el Nuevo Testamento un título bíblico para el mismo Satanás. Así que esa es nuestra lucha. El mundo que nos resiste desde la cuna hasta la tumba, la carne que odia la más mínima victoria del nuevo hombre del espíritu, y Satanás, un ser inteligente, personal, creado, caído, mucho más poderoso que tú, mucho más astuto que tú, que va por ahí disfrazado de luz, buscando seducirte a lo largo de tu vida. Todo lo que tienes para resistir a estos enemigos es Cristo y su Espíritu Santo y su iglesia y los medios de la gracia, que son las cosas que vamos a explorar. ¿Qué pasos debemos dar para poder crecer en un mundo hostil? Hemos aprendido cuáles son los 3 enemigos principales en esta batalla por el crecimiento espiritual. Esto nos ayudará a entender que se trata de un proceso complejo que durará toda la vida. Nos alegra que estés en sintonía de Renovando tu Mente con el Dr. R.C. Sproul mientras damos inicio a esta nueva serie de enseñanza Formando un Carácter Cristiano. Te invitamos a visitar nuestra página web renovandotumente.org, donde podrás solicitar gratuitamente la guía de estudio de esta serie. En Conexión Ligonier contamos con una amplia biblioteca para todo cristiano en crecimiento que desee estudiar en línea una serie de cursos interactivos en video impartidos por el fundador de Ministerios Ligonier, el Dr. R.C. Sproul, y otros destacados pastores, teólogos y expositores cristianos. Cada curso contiene herramientas de estudio para ayudarte a aplicar lo que estás aprendiendo, incluyendo pruebas opcionales, preguntas de discusión, así también como la facilidad de visualizar tu avance en cada paso. Tienes la flexibilidad de tomar todos los cursos que quieras, cuando y donde quieras y al ritmo que más te convenga. Para más información visita conexionligonier.com.
En el siguiente episodio de Renovando tu Mente, R.C. Sproul analiza la meta de la vida cristiana. Escucha un avance de nuestro próximo programa. El reposo sabático, tal como lo vemos expandido a lo largo del resto de las Escrituras, no es un estado de equilibrio. Pero el punto es que si leemos entre líneas y lo adornamos con el resto de las Escrituras, creo que es seguro decir que lo que escuchamos aquí es que la meta y el fin para el cual el hombre fue creado es la santidad. Dios llama a su pueblo a ser transformado por la renovación de su mente. Es por esta razón que transmitimos una enseñanza que expone las glorias de Dios reveladas en la Biblia, en el contexto de la cultura, la filosofía, la apologética, la ética y la historia de la Iglesia. Renovando tu Mente es una producción de los Ministerios Ligonier, la confraternidad de enseñanza fundada por el Dr. R.C. Sproul. Nuestra misión, pasión y propósito es ayudar a las personas a crecer en su conocimiento de Dios y su santidad. Te invitamos a escuchar nuestro siguiente episodio y a unirte a nuestra gran comunidad virtual en las redes sociales.